Vamos a dar comienzo ao pleno extraordinario do 10 de marzo. De acordo co establecido no artigo 130.4 do Regulamento Orgánico Municipal, informo ao público asistente de que a sesión ten carácter público e vai-se proceder a súa grabación e difusión para xerar coñecemento da cidadanía dos asuntos tratados nela. As persoas asistentes como público a sesión o fan libremente, enténdese que dan o seu consentimento á grabación e difusión das opinións e imaxes que delas se obteñan. Por favor, manteñan os seus móviles en silencio. Primeiro punto, convocar sesión extraordinaria do Pleno Municipal de martes día 10 co punto número 1, proposta de recoñecemento extrajudicial de crédito por importe de 11.283,88 euros. No concelleiro, quitando. Pregunta en introducción, probablemente por la Comisión Informativa Permanente de Economía, en la contratación del Síndico de Desarrollo Económico, sesión extraordinaria, el 5 de marzo de 2026, con 3 votos a favor, y las partidas de todas las secciones, con los todos los grupos, Gracias, señor concelleiro. Buenos días a todos. Bueno, el pleno extraordinario de esta mañana es para traer al pleno tres propuestas en este caso, de aprobación de REC, de reconocimientos extrajudiciales de crédito. La primera propuesta sería de levantamiento de reparos y REC, en el que se traen diversas facturas y se trae ao pleno da corporación o seguinte acordo. Punto primeiro, levantar os reparos emitidos por a intervención municipal no informe de intervención referido de reconocimiento extrajudicial de crédito BIES de data 23 de decembro de 2025, no que se emite o informe de reparo suspensivo, entre outras as facturas que se sinalan na consideración décima do mesmo, tendo en conta os informes emitidos polo Xente de Protección Civil e Coordinación de Servicios en funcións con data 13 de febreiro de 2026 e polo enxeñeiro técnico de obras públicas entendido de data 24 de febrero de 2026, punto segundo, aprobar o expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito de obrigas de exercicio anteriores por un cargo con cargo ao orzamento de 2026 por importe de 11.283,88 euros, contra correspondente ás facturas e gastos que os señores concelleiros poden ver a continuación na tabla. E punto terceiro, autorizar e dispoñer no seu caso recoñecer e liquidar as oficinas correspondentes a cada un dos acreedores relacionados anteriormente con cargos e aplicacións orzamentarias correspondentes, así como aprobar a ordenación e a realización do seu pagamento. Gracias. Gracias a la intervención. Gracias, señora alcaldesa. Buen día a todos y a todas. Traen aquí unha proposta de pago de facturas por importe de 11.283,88 euros que, como tal ben dixo o señor concelleiro, ven un informe de fiscalización do 23 de febreiro de 2025. Antes destes dous primeiros reconhecementos extrajudiciais que viñeron a pleno en decembro, o señor concelleiro de Facenda e Economía pasounos un listado de posibles facturas que se traerían a reconhecemento extrajudicial que ascendía a 303.235,13 euros. Ben, en decembro pagaronse 188.000, agora 11.000 e ainda restan 103.327,08 euros por informar que traer a pleno dese listado inicial que nos entregou o señor concelleiro. Decían vostedes que este pleno, cando justificaron sempre no seu día, era importante polo que había que pagar a proveedores, a pequenos proveedores. E eu me pregunto canto vamos a ter que esperar a que veñan esas facturas a pleno, porque tamén facturas, entendo, de pequenos proveedores que teñen o mesmo dereito de cobrar que estes. E por que o digo? Porque os dos reconhecementos extrajudiciais que veñen a continuación xa son facturas de 2025 e estas eran facturas de anualidades anteriores. Por eso non me entendo moi ben porque non se cumpre o principio de que ir atendendo os asuntos segundo a entrada ao registro. Entendo que esas facturas que levan tempo esperando que van a vir xa en decembro, en algún momento as traerán. Lembren vostedes que alguna vez esas facturas que veñen hoxe a pleno son facturas que vostedes votaron en contra en decembro de 2024. E vou dispoñer un exemplo. Aquí ven un proveedor que no seu día entregou unhas medallas para un torneo de judo. Ben, ese proveedor que agora está neste listado que vostedes defenderon como urxente porque había que pagar a pequenos proveedores e na Unión por Cambio sempre o defenderon, estando tanto no goberno como na oposición, se vostedes, señores do Partido Popular, houvesen votado a favor en decembro de 2024, ese proveedor, por exemplo, xa habría cobrado. Lembro, moitas veces, cando nos estábamos sentados no goberno, que vostedes decían que isto era ilegal traer estas facturas a pleno. Pois ben,
Lembren vostedes que vostedes son os culpables de que moitos destes proveedores non as han cobrado porque votaron en contra en decembro de 24, en enero, febrero e marzo de 2025. Votaron non ao REC e non aos pagos de facturas. E máis, quero recordarles unha frase, xa sei que me van a decir que me repito e que son moi pesada. Decían vostedes, pagarlle a unha empresa que non ten contrato é legal, sí ou non? E vostedes, señora Pan, pretende que os grupos desta corporación se seamos cómplices de feitos presuntamente delictivos? Ben, señora Piñeiro, vostedes pretenden que os grupos da corporación se seamos cómplices de feitos presuntamente delictivos? Nós, Unión por Cambre, queremos que eso non é así. Sempre defendimos que se pagasen as facturas aos proveedores e como diciremos tanto no goberno como na oposición, seguiremos apostando por esa vía. Pero espero que eses cargos, esos 100 e pico de 1000 euros que quedan por vir de facturas de anualidades anteriores ao 2025 cheguen pronto, porque eses empresarios, esas empresas tamén teñen dereito a cobrar. Moitas gracias. Gracias a súa intervención. Me reservo, ya que son 3 puntos y los 3 puntos son la aprobación del REM, me reservo mi intervención para mi intervención. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención máis? Desde o BNB non nos sostén. Gracias. A súa intervención, cando queiran. Sí, gracias. Entre todos los vecinos vamos a votar a favor, ya que es lo que venimos haciendo en los últimos tiempos, lo hicimos en los últimos tiempos del gobierno de Unión por Cambio y creemos que la situación que está hay que agilizar los pagos lo máximo posible y no es la fórmula ideal, pero bueno, esperamos que poco a poco se vayan arreglando las cosas y que llegamos a una solución lo antes posible. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? ¿Máis? Sí. Con respecto a lo dicho por la portavoz del Grupo Municipal de Unión por Cambre, vamos a ver, los REC en sí no son ilegales, otra cosa es el uso que se haga de ellos. Yo simplemente me acuerdo que los RECs de 1 o 2 millones de euros en los que se mezclaba todo, sin los informes necesarios, sin levantamientos de reparo, bueno, ahí había de todo mezclado, traía prisa y corriendo, incluso me acuerdo algún REC de 1 o 2 millones de euros en la que la documentación se nos aportaba el día anterior, por la tarde, a las 7 o 8 de la tarde. Entonces, bueno, hombre, a estas alturas que ustedes se dicen estas cosas, pero bueno, a veces los departamentos o desde intervención no son capaces de poder gestionar todas las facturas que se les acumulan a final de año y algunas quedan para el ejercicio siguiente y para eso están los REC, para pagar esas facturas de ejercicios anteriores. En cuanto a las facturas que vienen en concreto en este REC, se pueden ver perfectamente, son facturas principalmente de protección civil, de talleres, de material que necesitan, ustedes que tan importancia le dan en todas sus intervenciones de estos últimos meses a protección civil, y son facturas justificadas e informadas por los técnicos correspondientes, tanto de protección civil como de obras y servicios, en las que no hay ninguna duda de lo que se está trayendo aquí. Con respecto a también si esas facturas u otras no fueron incluidas en estos REC, claro que todas las facturas esperamos en los próximos meses, marzo, abril, mayo, que se vayan trayendo todas las facturas pendientes para que puedan ser pagadas. Si no se traen más en estos momentos es también porque estamos pendientes del cierre contable y la liquidación del año 2025 para poder usar ese dinero más libremente para poder pagar las facturas que hubieran quedado pues, del año 2025, incluso de ejercicios anteriores, para no vaciar las partidas, y eso lo saben porque ya se lo han dicho en numerosas ocasiones. Ahora se han traído algunas que estimábamos que eran urgentes, tanto en este REC como en los dos siguientes, y aquí lo importante es que la gente cobre, y es con lo que nos debemos de quedar. Gracias. Gracias a la intervención. Señor Vázquez, alegro-me moitísimo que diga esa frase. O importante é que a xente cobre. O Gallá a dixera cando estaba na oposición. Pena que non o dixo, porque esa moita xente se teria cobrado estas alturas. Miren, eu entendo, creo que xa falamos de que teñen que facer a liquidación, que non entendo de que veñan antes facturas de 2025, que por certo, despois no segundo mes xa falaremos de algunas desas facturas, e non veñan as de anos anteriores. É simplemente o que dixen, porque creo que do que eu dixen vostede non entender nada. Porque eu non dixen, non falei de si viñan ou non os informes, de si nos entregábamos tarde a información, hombre, non me lo pode decir usted. Non me lo pode decir usted ahora.
que non é ninguna, nin dúas, nin tres cantas levan así. Mire se entregan tarde a información que a señora secretaria no seu informe di que, bueno, non tuvo tempo a facer un informe como Dios manda, e que di que posiblemente se farán unhas consideracións máis aceitadas e que este expediente requiere un exame máis cuidado do expediente, por lo que as consideracións poderán ampliarse nun informe emitido de acordo co disposto na normativa de aplicación. Mire, eu lembro, cando non estaríamos os rex a pleno, que a veces tamén viñeron tarde, certo, pero tínhamos un informe xurídico da señora secretaria na que se nos decía se se informaban favorable ou desfavorablemente. Tan rápido son ustedes que non lle dan tempo ni a secretaria a decir se o informe é favorable ou desfavorable. Entón non me veña con contos, porque nos trouxemos algún ataque, sí, pero que vostedes están facendo sempre. Entende? Entón, dúas preguntiñas era, unha, por que facturas de 2025 no segundo e terceiro REC e non esas facturas que venen de anualidades anteriores, porque a lei que dice que hai que tramitar as obras según a orden de entrada por registro, e segunda, unha era esa, e a segunda, por favor, les pido que entreguen a documentación do tempo para nos ter o asesoramento xurídico que sempre debemos ter e que creo que durante o noso goberno nunca les faltou ese informe xurídico da secretaria dicindo, por exemplo, que o que vamos a votar hoxe é ten un informe favorable ou desfavorable da secretaria municipal, tema que hoxe non entendí, porque non lle dou tempo porque entregar a documentación tarde. E ben, estamos falando de unhas facturas que veñen dun informe de decembro do ano 2025. E xa remato con outra frase que non son un eu a que dixe: o PP defenderá sempre a lei e os cartos dos nosos vecinos e veciñas, polo tanto, o noso voto será en contra. Así o decía a señora alcaldesa Diana Piñeiro Caldera Voceira do Partido Popular en xaneiro de 2025 en relación ao poder. Como sempre, señora alcaldesa, nese momento era lo importante, non sei se era pagar. Votaba en contra, así que lo importante igual non era pagar. O único que me defendeu antes o pago, seguirá defendendo ahora e o noso voto, como dixen antes, vai a ser a pena. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Petición. Pasamos ás votacións. Votos a favor? Abstencións. Votaron a favor as concelleiras e concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, en importante, ante os vecinos, en voto en contra, se abstiveron as concelleiras e concelleiros dos grupos municipais do PSOE, do PSOE, BNG e a concelleira nas que aprobamos, por lo tanto. Gracias. Continuamos. Punto número 2. Proposta de reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 25.613,76 euros. Dictaminouse favorablemente por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contrataciones y Medios de Desenvolvimiento Económico y Social Extraordinaria, 5 de marzo de 2016, con votos a favor do Partido Popular, e outra abstención dos todos os grupos a concelleira non escrita. Muchas gracias, señor concelleiro. Sí, gracias. Bueno, traemos a pleno esta segunda propuesta de ley, en este caso sería para el pago de facturas con conformidad y reparo no suspensivo. Paso a ler a proposta aos concelleiros, os señores concelleiros. Se propón a pleno a adopción do seguinte acordo, punto primeiro, aprobar o expediente de reconhecemento extrajudicial de créditos de obligas de exercicios anteriores con cargo ao orzamento de 2016 por importe de 25.613,76 euros correspondentes a facturas e gastos que se relacionan a continuación. Punto segundo, autorizar e dispoñer no seu caso a recoñecer e liquidar as obrigas correspondentes a cada un dos acreedores relacionados anteriormente con cargos, aplicacións orzamentarias correspondentes, así como aprobar a ordenación e realización do seu pagamento. Gracias. Gracias, señor concelleiro. Gracias, señora alcaldesa. Ben, veñen a este reconhecemento 25.613,76 euros, deles 22.462,13 podrían haberos aprobado vostedes e pagados antes de rematar o ano. Perdón. Nada, digo que deses 22.462,13 euros podrían vostedes aprobalos e pagalos antes de que rematase o ano. Son facturas que teñen un contrato en vigor. Estiven revisando a documentación e hai 12.302,57 euros que son facturas do contrato de suministro de gasóleo
sector de automoción e calefacción adxudicado polo Goberno do colgante dos meses de marzo, abril, xuño, outubro e novembro. E revisando as resolucións de alcaldía de pago de facturas de 30 de decembro, aparecían pagos a esta empresa de dos meses de outubro, de novembro. Entón non me entendo por que estas facturas de marzo, abril, xuño non se pagaron en 2025, o que nos acordaríamos ter que vir a este REC porque eran facturas, xa digo, con contrato en vigor e non precisaban ir a un reconhecemento extrajudicial de crédito. Non entendo, o dixen antes, e volvo a preguntar, se o señor concelleiro me pode explicar, por que non se pagan as cousas en función da orde de entrada por fase, porque non entendo que, por exemplo, desta mesma empresa se pagaran facturas de novembro e non as de marzo, abril e xuño, que non teñen repagos suspensivos, que están fiscalizadas favorablemente. Explicaron ustedes no mes de febreiro que a importancia e a urxencia de traer este REC a pleno era por un tema, sobre todo, das facturas de seguros. Ben, pois neste segundo REC tamén hai unha factura de 10.159,56 euros do seguro de frota de vehículos que chegou o 25 do 11, que ten contrato en vigor, que non ten repago ningún e que o deixan para pagar en 2026. Si tanta ausencia tiña pagar os seguros, que eu creo que sí, para teros en vigor e poder ter cubiertas esas necesidades, por que non as pagaron en 2025? Non entendo e espero que o señor concelleiro me pode explicar por que fan, o sea, que a hora de filtrar as facturas que se pagaban, que están a facer? Porque eu vi resolucións desde o 30 de decembro de facturas posteriores ao 25 do 11 de 2025. Entonces, sinceramente, creo que teñen un pouco de cabos aí, non sei moi ben o que están a facer, e non entendo como ten que ir a pleno estamos en marzo de 2026 facturas que poderían pagarse, porque xa digo, non teñen reparos suspensivos en a anualidade correspondente. Huiríamos dese REC que tanto medo lle ten sempre e non estaríamos hoxe aquí, ni esas empresas estarían ahora pendentes de cobrar. Entonces, si pode responderme a eso, yo agradecería cómo se gestiona o pago ou a fiscalización das facturas no seu departamento. Muchas gracias. Gracias a la intervención. Sí, gracias. Con respecto a las facturas que están viniendo de aquí, a las que han hecho referencia, como bien saben, hay facturas, por ejemplo, del suministro de combustible que están repartidas entre varios departamentos. Hay departamentos que van más rápido, van más ágiles, están mejor o peor de personal. Muchas de estas facturas o de otras facturas de otras circunstancias tienen que informarse, tienen que firmarse, pasan por varias personas, pasan por técnicos, pasan por intervención. Todo eso tiene un proceso que ustedes se supone que conocen perfectamente. A veces se va más rápido, a veces se va más lento, a veces facturas que llegaron posteriormente fueron firmadas o informadas más rápido por un técnico que de un departamento que por otro, y de ahí a veces ese desorden. Pero desde luego, algo que sí coincidimos es que tienen que ir con el orden de entrada posible cuando las circunstancias así lo permitan, y es lo que se procurará llevar a cabo a lo largo de este año, que eso sea así, que no se acumulen ese trabajo de facturas para el final de año. Como ustedes saben qué situación están los departamentos, ustedes saben qué situación está en intervención, ustedes saben el volumen de trabajo que llega al final del año, al final del mes de diciembre, sobre todo la intervención, ustedes lo saben, y saben que a veces no puede llevarse a cabo las cosas como nos gustaría a todos. Lo importante, como ya he dicho antes, es que estas facturas han venido aquí y se van a pagar más tarde o más temprano, y se procurará por parte de todos los departamentos y por parte de intervención que se lleve el orden lo más escrupulosamente posible, pero como ya les digo, a veces la escasez de personal, la carga de trabajo y que a veces unos departamentos están en una situación mejor que otros, lleva a que las facturas acaben pasando antes unas que otras. Ustedes saben, por ejemplo, en qué situación está el Departamento de Régimen Interior, con varias bajas en el mismo departamento, y eso lleva a que se acumule trabajo y que no se pueda llevar al día todo lo que a todos nos gustaría. Pero bueno, tomo nota y desde luego eso se tendrá en cuenta y se establecerá como prioridad en todos los departamentos. El establecimiento de ese orden de los pagos, con las firmas e informes correspondientes. Gracias. ¿Alguna intervención? Pues agradezco que vaya a tomar
esa proposta e miren, sabemos como están os departamentos, tan peor estaban cando estamos nós, pero vostedes decidiron poñerse ao frente. Entonces, a mí esa excusa, porque xa estou cansada de que sempre estemos con que falta personal, de que están os departamentos, de que eso xa estaba así e agora está peor. Pero vostedes asumiron ao goberno, terán que lidiar con eso e cumprir as súas obrigas. Moitas gracias. Gracias a la intervención máis. Pasamos ás votacións. Votos a favor? Abstencións. Votaron a favor as concelleiras porque os grupos municipais do Partido Popular non votaron de alternativa aos veciños, como voto en contra, se abstiveron as concelleiras concelleiros do BNG, desde a persona e dependían as Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3. Proposta de reconhecemento extrajudicial de créditos por importe de 30.367,02 euros. Encaminou-se favorablemente pola Comisión Informativa Permanente de Economía, Hacienda, Contratación, Régimen de Desarrollo Económico e Sostenibilidade en 5 de marzo de 2016, con os votos a favor dos integrantes do Partido Popular e as 12 abstencións dos dos grupos da Comunidade Municipal. Moitas gracias, señor concelleiro. Gracias. Traemos a pleno el último REC, que en este caso de facturas con reparo suspensivo. Paso a proposta ao pleno da corporación da adopción do seguinte acordo. Punto primeiro, levantar os reparos emitidos por intervención municipal no informe de intervención da referencia de GSE, reconhecemento extrajudicial de créditos no seguinte informe de reparo suspensivo, entre outras as facturas que se señalan na consideración séptima e octavo do mesmo. Punto segundo, aprobar o expediente de reconhecemento extrajudicial de crédito de obrigas de servicios exteriores con cargo ao orzamento de 2016 por importe de 30.367,02 euros correspondiente ás facturas e gastos que se relacionan a continuación que os señores concelleiros poden ver na tabla. Punto terceiro, autorizar e dispoñer no seu caso recoñecer entidades obrigas correspondentes a cada un dos acreedores relacionados anteriormente con cargo ás aplicacións orzamentarias correspondentes, así como aprobar a ordenación e a realización do seu pagamento. Moitas gracias, señor intervención, cando queira. Gracias, señora alcaldesa. Destes 30.667,02 euros, hai un total de 26.233,78 que son de facturas de anualidades do seguro colectivo de accidentes. Pois ben, que sepan que hai un error. Hai unha anualidade a 2024-25 con contrato adjudicado por resolución da alcaldía que non debería ter reparos suspensivos. Ainda que vostedes, bueno, vostedes non, pero ainda que ven nun expediente de reparo suspensivo, xa lle digo, hai unha resolución de adjudicación a través de un contrato dun acordo marco da FEM, pero que é de resolución de data 9 de 10 de 2024. Esta factura, a meu entender, e podo equivocarme, non debería estar con reparo suspensivo. Quitando eso, vou a seguir con a miña intervención. Estas facturas sumanse a outras tamén de seguros de 874 euros de voluntariado de protección civil. Estas tres facturas, volvemos ao mismo, son de data de marzo e xuño e non entendo como non se pasaron a pagar nos seus respectivos momentos levantando reparos suspensivos, como fixo a alcaldesa en varias ocasións para o pago de facturas e delas pagadas antes de febrero de 2016, sobre todo tendo en conta que a motivación súa foi sempre por un tema de pago a proveedores, pero sobre todo tamén por o tema de pago das facturas de 2 euros. Isto non é unha urxencia, como vostedes intentaron explicar no pleno pasado. Isto é consecuencia dunha mala planificación económica deste goberno que a hora de prioriza outros pagos en vez de as facturas que agora considera urxentes. E despois hai tres facturas de reparacións urxentes que suman solamente 2.421,24 euros que pola data de entrada tamén podrían ser abogadas en 2025, pero que curiosamente só hai un informe técnico que avale o levantamento desas tres facturas e a factura e quedaría sin informe técnico de ninguna, salvo que non o haxan metido porque se les olvidou. Hai dúas facturas, a de limpenza e arreglo de canalón do Colexio de Sigueras e o arreglo do tema da auga quente dos vestiarios do Dani Mario, no que non hai informe técnico que vale o levantamento de reparos. Visto isto, de Tiñón por Cambre, vamos a pedir que se deixen sobre a mesa esas dúas facturas porque non sabemos se procede dun contrato menor, se son traballos que se fixeron noutra factura, vostede antes dixo que non traíamos
os informes que avalaban o levantamiento de reparos, pero sí traíamos, e iso teño que agradecerles, e porque me deron a idea se algún día volvo a gobernar, de que los expedientes que venía a pleno deben de incorporarse, como os daban a hacer ustedes todos, os informes técnicos que avalen os levantamientos de reparos. Estas dúas facturas non teñen informes nuevos. Entonces, como importante, vai a pedir que esas dúas facturas queden sobre a mesa. Nese caso, votaremos a favor, se non é así, cuando todos, neste caso, será funcionar. Señora alcaldesa. Sí, señora alcaldesa, la propuesta se somete única. De todas formas, se ajusta como una enmienda, no como persona, formula como enmienda. Sí. De acuerdo. ¿Alguna intervención? Sí, gracias, alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como ya dije anteriormente, puedo aprovechar mi turno de palabra para hacer una única intervención sobre estos tres puntos, en el que partimos de un informe de la interventora de finales del 2025 y de una gran cantidad de facturas pendientes a día de hoy. Facturas de años anteriores, sí, pero también facturas de este gobierno que por algún motivo no se han pagado dentro del año. Consideramos, señora alcaldesa, que el pago de facturas dentro del año natural tiene que ser prioridad en este gobierno, dada la situación del concello. Después de querer traer esos REC al último pleno sin tiempo para analizar la documentación y si que salieran adelante, se nos convoca un pleno extraordinario para aprobar el pago de los REC de unos 67.000 euros. Y aquí es donde queremos recordar algo. En el último pleno, cuando desde nuestro grupo y apoyados por la oposición, bueno, por casi toda la oposición, propusimos que para poder estudiar la documentación con tiempo y con responsabilidad se dejara para otro pleno, fuese ordinario o extraordinario. Fuese ordinario o extraordinario. Se nos atacó directamente, insinuando incluso que lo hacíamos por interés económico. Aquello creo que fue sucio, injusto y fuera de lugar. Lo único que pedíamos era tiempo para revisar la documentación y hacer nuestro trabajo con responsabilidad. Y hoy estamos exactamente en eso, en un pleno extraordinario que este tipo de gobierno ha decidido convocar. No lo ha decidido la oposición. Si ha tenido que convocarse un pleno extraordinario porque no daba tiempo a pagar otras facturas, eso es mala gestión del gobierno por no adelantarse a esta jornada. Pero además, aparte de esto, en estos días hemos tenido que leer en redes sociales publicaciones de Alternativa de los Vecinos, afirmando con toda tranquilidad que este pleno extraordinario se celebra por culpa del Partido Socialista, del BNG y de Unión por tanto. O sea, de la verdadera oposición. Porque no se aprobó la urgencia de estos tres RECs en el pleno ordinario y que ahora esto tendrá un sobrecoste para el concello. Hombre, hablar de sobrecostes precisamente Alternativa de los Vecinos de Cambre resulta como mínimo llamativo. Porque cuando se habla de cobrar por asistir a órganos municipales, conviene contarlo todo. Conviene explicar, por ejemplo, ustedes en nuestra alternativa también cobran por asistir a estas sesiones igual que el resto. Y si están publicados, siempre podéis renunciar a no cobrarlas. Y si hablamos de dinero público, también estaría bien explicar que todos los más de los concejales de la Alternativa de los Vecinos se embolsan 600 euros entre ambos por asistir a las juntas de gobierno, que tienen una duración media de unos 5 minutos, vamos a poner que pueden ser alguna 15, 20 o 30 minutos. 5 minutos o 30 minutos cada martes, si multiplicamos eso por 4 semanas mínimo, que hay algunas que son 5, estamos hablando de unos 2.400 euros al mes común. Así que quizá antes de señalar a los demás y intentar generar un relato que tape su realidad en redes sociales, convendría ser un poco más prudentes y mirar sus bolsillos, porque todos podemos hacer cuentas. Además que los miembros de este grupo municipal, tal lo cual en redes sociales no necesiten revisar lo que van a votar y aceptarlo sin mayores revisiones y volarse en junta de gobierno, es su manera de hacer política, pero eso no significa que los demás grupos no tengamos derecho
y diría la obligación de revisar la documentación, estudiarla y hacer bien nuestro trabajo. Y dicho esto, volvemos al fondo del asunto que nos trae a este pleno extraordinario. Revisando la documentación, lo que no entendemos es porque viendo el número de facturas pendientes y sabiendo que muchas de ellas y contaban con informes favorables de la interventora antes de finalizar el año, no se pagaron en todo. ¿Por qué no se hizo el esfuerzo de cerrar el ejercicio abonando todas aquellas que estaban en condiciones de pagarse? Tengo una duda también, y si no se podrían pagar esas facturas por decreto de alcaldía antes de que acabara el año 2025. ¿Por qué ahora solo 67.000 euros y no más? ¿Por qué no más si realmente quieren pagarlo todo? Sabemos que se alegará falta de personal o falta de tiempo, pero la gestión económica del ayuntamiento no puede basarse siempre en las mismas excusas. No hay mucha diferencia de los REC que presentaba el gobierno de Unión por Cambio y el Partido Popular. Usted hace un ratito dijo que llegaba los informes a las 7 o 8 de la tarde. Bueno, nosotros a las 5 de la tarde, la documentación. Un poco varía. Creemos que hay que organizarse un poquillo mejor y priorizar. Por eso decidieron estar en el gobierno. Y además resulta curioso que se utilicen mecanismos de pago que en otras ocasiones, y ya lo dijimos en otras ocasiones también, ustedes mismos han llegado a cuestionar incluso a calificar de ilegal. En este caso, no vamos a impedir que se paguen estas facturas, pero tampoco vamos a respaldar una forma de actuar que consideramos incoherente y mal planificada. Por eso, como ya hicimos en los dos anteriores puntos, nos vamos a abstener. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Nos íbamos a abster, o Bloque Nacionalista Galego vai se abster en coherencia con los mesmos. E a outra vez que busca a poder. Muchas gracias. Sí, gracias. Nosotros vamos a votar a favor y la propuesta de cambio de si se vota la vemos bien, porque es verdad que en los informes si esto bien estamos de acuerdo. Y en lo referente a la intervención del portavoz del PSOE no me voy a dar mucho más porque sinceramente aquí hay facturas de su época, entonces usted cobró bastante más por tener facturas en 2026 aún pendientes, algunas de su barrio incluso, sabes que eso ya no es culpa de nada más. Y si de una intervención de 4 minutos, la mitad es lo que dice una alternativa, si usted lee bien la nota, también decimos que la gestión del gobierno no fue lo más significante. Creo que una cosa significa la otra. Y creo que estamos los 21 de acuerdo que es un despropósito lo que cuesta este pleno. Una cosa no quita la otra. Creo que hay que saber diferenciar. Y leer. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, con respecto a las facturas mencionadas anteriormente, que dice que no están incorporados los informes, comprobaremos que los informes que se han realizado. Sería una pena que estas facturas se retrasaran pues a un siguiente rey por ese hecho, pero bueno, obviamente es respetable y miraremos de que estén incorporadas, si así decide la mayoría de este pleno de dejar, si presentan una enmienda, pues ya estaremos atentos a que no falte ningún informe. Luego, con respecto a lo que mencionaba el Partido Socialista de respetar y cumplir la anualidad, por supuesto, claro que estamos totalmente de acuerdo, pero bueno, yo repito, sé que están cansados de escucharlo, pero durante meses faltaron técnicos en obras y servicios, hubo ceses y bajas en el Departamento de Intervención que también arrastraron el Departamento durante meses, hubo mucho trabajo acumulado para final de año, los departamentos y los funcionarios de diferentes departamentos, y en estos casos, con respecto a las fiscalizaciones y los pagos que dependen de intervención y tesorería, hicieron un gran esfuerzo de cara a final de año, no se llegó a todo lo que hubiéramos querido, y por supuesto, con respecto al año presente, al año 2026, se procurará que esté todo lo más posible al día, todos los departamentos, que las facturas se vayan llegando y vayan fiscalizando con la mayor asiduidad posible para que no vuelva a ocurrir lo mismo de cara al final del año 2025, pero tengo que recordar que hubo 5 cambios de interventor en tan solo 3 o 4 meses, tengo que recordar esa falta de personal, no solo en intervención, sino también en otros departamentos, que llevó a una acumulación de trabajo
trabajo y de tareas y de facturas de cara al final del año, y los funcionarios hicieron todo el esfuerzo posible para que se llegara a lo máximo posible, que no fue a todo lo que hubiéramos querido. Con respecto a estas facturas que se traen en esta propuesta de REC, esperamos que salgan adelante, esperamos que estas facturas puedan ser pagadas, y con respecto a las facturas que había mencionado, muy importante, sería una pena que se retrasara un par de semanas más. Gracias. Gracias. Gracias, señora alcaldesa. Mire, sí que estamos cansados, que siempre nos digo lo mismo, porque ustedes tenían la solución a todo cuando estaban en la oposición. Entonces, uno se cansa de escuchar sempre que se falta personal, que se non sei que se llega a descomplicar. Xa sei que se dan complicados os anos, non é este ano porque lles tocou a ustedes, é de sempre. Miren, estándonos no goberno, os recoñecementos extrajudiciais de crédito que traíamos, decían ustedes que eran ilegales e que non se podían aprobar porque había informes en contra das autoridades nacionais. Eu me pregunto agora se os informes das autoridades nacionais son a favor. Non sei, igual tamén cambiou eso. Eu creo que non, según o que puiden ler. Levan case 11 meses gobernando e xa traduxeron 5 reis. É certo que por importe non se traduxeron. É certo que outro día, cando vostede me chamou, dicindo que se proponía facer este pleno, tamén lle dixen, por que non metedes máis facturas? E me dixo, porque se metemos máis facturas, hai que volver a informar e que ya nos metemos en máis tempo. Certo? Pero que hai moitas facturas esperando, e é certo que ten que facer a liquidación, e para un montante moi amplio, pero para estes pico de 1.000 euros que quedan de anualidades anteriores, previos a decembro de 2025, que son xa digo, un listado que nos pasou vostede a cada un dos voceiros, igual está ben. A ver, eu xa sei que hai que andar de prisa e correndo, porque nos tamén ando ben, pero cando nos teníamos que andar, ustedes o criticaban porque era un descontrol, un Imporcambre non quería pagar, un Imporcambre quería hacer cosas ilegales e quería que la oposición hiciese cosas ilegales. Ahora resulta que Unión Porcambre ten que apoiar e seguir apoiando o pago de facturas e a vostedes xa lles cambiou o criterio. Non sei por qué. A definición do lei de traer facturas sin contratos ou de traer facturas de anualidades anteriores ou de traer facturas con reparos suspensivos sigue sendo a mesma. A verdad que a cuantía non é moita, é certo, neso moito non vamos avanzando, pero vostedes decían, cando estaban na oposición, que había outra solución, e eran a declaración de nulidade dos contratos e as liquidacións. Trouxeron dúas, e van 11 meses de goberno do Partido Popular. Trouxeron dúas, cando van a traer ao resto? Porque declarar a nulidade declararon varias. E esa era a solución máxima que tiña o Partido Popular para arreglar o problema económico, non económico, de tramitación económica que había no Concello. Seguimos esperando. Solución rápida e efectiva, como vostedes dixeron, non é, porque se 11 meses só pudieron traer dúas, dese que moi rápido non é ese tema. E tamén me pregunto, mentras tanto, mentras as facturas siguen sin pagarse, mentras se sigue sin facer as liquidacións dos contratos que están declarando nulos, canto van as sentencias que chegan, porque isto non o pedimos, chegan porque se ainda sigo esperando. Donde están as sentencias que chegan donde nos obriga o mocio de cambio a pagar íntegramente as facturas? Canto levamos pagado en sentencias judiciais? Canto van a aclarar eso? O noso voto vai ser a favor ou en abstención, dependendo se quitan ou non esas facturas. Vostede acaba de decir que ten informes que avalan esas facturas. Antes preguntei se isto había contratos menores ou IVA contra factura, non me aclarou. Entonces, bueno, me gustaría saberlo. Repito, se a enmenda sai adiante, a nós o que propoñemos é que iso quede non para outro pleno con dúas facturas, non é que terán que traer un rec con moitísimas máis facturas que teñen pendentes, e sumarían estas dúas que son de decembro, creo que son de decembro de 2025. Perdón, de 2025. Si non é así, o noso voto vai ser abstención. Gracias. Muchas gracias. Sí, se traerán más. Perdón. Sí, gracias. Nada, simplemente decir que bueno, nosotros también recibimos la llamada del señor Vázquez para comunicarnos de la celebración del pleno extraordinario para la aprobación del rey. Y sí que es cierto, nosotros también preguntamos si podría ir más facturas, nos dijo que bueno, se tardaría más porque hay que informar de eso, no daría tiempo. Sí que es cierto que bueno, sabemos los problemas que hay,
pero bueno, yo ya me insisto muchas veces que no da tiempo a traer los informes a tiempo. Sigo digo lo que siempre, ¿no? Que muchas veces sabemos que los informes van a llegar un poco apretados, pero una llamada antes para informar de que se va a llevar un REC y eso, pues cambia mucho ahora la situación de lo que puede ser la transparencia de este gobierno. Lo que sí, lo único y sin actitud, que quedó una cosa pendiente que no se me contestó y es simplemente por tener esa información, es si el pago de estas facturas, siempre que son informes favorables, en vez de que sean aprobados en un REC, por ejemplo, los que fueron en 2025, si podrían ser abonadas por resolución alcaldía. Es sin actitud, simplemente por tener la información, y si son facturas que están dentro del año y que van a acabar el año y se pueden pagar, aunque sea por resolución alcaldía, pues a lo mejor es un apunte interesante para tener en cuenta. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Con respecto a las facturas pendientes, vendrán más REC, vendrán porque quedan facturas pendientes de los ejercicios anteriores y esa es la fórmula que hay que utilizar, salvo aquellas que estén pendientes de una liquidación, de una revisión de oficio que iban por otra vía, aunque vayan también a este pleno. Si no se han podido traer más facturas o no se han añadido más facturas a estos REC, fue en vista a lo sucedido en el último pleno con respecto a la necesidad, que por otro lado comparto, del resto de grupos municipales de tener tiempo suficiente para comprobar esa documentación, esos informes, esos datos y que pase por la comisión. Por eso se decidió no arriesgar y no incorporar más facturas o hacer un nuevo REC. Pero vendrán más REC para futuros plenos. Esperamos a esa licitación para que, digamos, las facturas de mayor importe o de empresas más grandes o de servicios más grandes puedan ser abonados. Con respecto a lo que preguntaban, estas dos facturas no tenían contrato menor. Y con respecto a lo que mencionaban del Partido Socialista, si es que podían haber hecho por resolución de alcaldía, como ya he dicho, hubo muchas facturas acumuladas para final de año y no se pudieron abordar todas las que nos hubieran gustado. Se pagaron muchas facturas en diciembre, se llevaron a cabo muchos informes de fiscalización y muchas resoluciones y muchos pagos por parte de tesorería en el mes de diciembre de muchas facturas, de cientos de miles o millones de euros en facturas, pero no se llegó a todo. Es una lástima, pero es así. Procuraremos que para este año la mayor cantidad de facturas del año 2026 sean abonadas en el correspondiente ejercicio, como así debe de ser en estos casos. Muchas gracias. Sí. Señor Concelleiro, o tema de facturas, cando se pon a fiscalización das facturas na intervención, eso parte de vostede, a proposta de que facturas hai que fiscalizar nese momento. Desde intervención, según las facturas que van llegando a través del FAC, de los diferentes departamentos, incorporan la propuesta para ser firmada para fiscalizar y no entro a valorar en la mayor parte de los casos en qué facturas están buscando. Simplemente las que van llegando y van pasando desde intervención para fiscalizar. Vale. Gracias, señora secretaria. Simplemente será la enmienda por razones de seguridad jurídica. La enmienda consiste en suprimir el apartado segundo la factura F2025-3788 por el concepto de reparación de urgencia por carecer de agua caliente en los vestuarios del campo de fútbol de animales. Y también suprimir a factura 2025-3855 de trabajos de limpieza y reparación de canales del proceso Gonzalo Torres de Ballester. En eso consiste la enmienda. Muchas gracias. Bueno, decir que vamos a someter a la votación a enmenda, pero tamén comentarles que, bueno, entendo que queiran saber por esas dúas facturas non se lle aportou os informes que aquí piden, pero sería unha pena deixar esas facturas fora porque foron arranxos, necesidades imperiosas que tuvemos que enfrentar no seu momento. Se faltan esos informes e os aportamos. Creo que sería o máis conveniente que salieran todas as facturas que se traen hoxe aquí aportando a documentación que vostede require con posterioridade ao terminar este pleno ou aportarlle ou aclararlle todo o que precisa.
pero creo que por responsabilidad de todos, todas estas facturas deberían de salir hoxe. Gracias. Pasamos á votación da enmenda. Votos a favor? A enmenda, sí. Gracias. Abstencións? Votos en contra? Bueno, votaron a favor os concelleiros e concelleiras de Porcambre e a Concelleira de Mascrita, se abstiveron os concelleiros e concelleiras do PSOE da PSOE e Alternativa aos Veciños, e en contra votaron os concelleiros e concelleiros do Partido Popular e do BNG. Se non han votar, queda aprobada a emenda. 7 e 8, 4 e 5. Ben, por entonces pasamos á aprobación da proposta de reconhecemento e da excepción desas dúas facturas. Moi ben. Votos a favor? A votación da proposta. Votos a favor? Abstencións? Partido Popular, Alternativa aos Veciños, se abstiveron os concelleiros do PSOE, BNG e a Concelleira de Mascrita. Moitas gracias e sin máis asuntos que tratar, damos por finalizada esta sesión. Moitas gracias a todos e a todas.